Esto es como un dolor de cabeza para la familia Nodal, para la familia Aguilar. ¿Por qué esta mujer sigue así tan hablando tanto? Bueno, yo esta tarde estuve hablando con ella y ella está indignada, Raúl. Está indignada pues porque le propusieron unas cantidades que no son las acordadas. No sí, pero cumpliendo. Jordi, ya habló de esto. ¿Cuántas? ¿Hasta cuándo? Pero fíjate, Raúl, que después de que nosotros sacamos la exclusiva aquí en El Gordo y la Flaca, ella, pues evidentemente el equipo de Nodal se puso en contacto con ella, la productora, le prometieron el oro y el moro, no están cumpliendo y ella pues está indignada, Raúl. Y ojo, porque esta tarde, fíjate que está hablando con ella y me dice, me voy ya por la vía legal. ¿Tú crees que esto lo hace para hacerle daño a Cristian Nodal? No, yo creo que no, pero fíjate, Raúl, si os parece, vamos a ver qué es lo que ha dicho recientemente Dagna Mata. Adelante. Hasta el día de hoy no se me ha cumplido con el pago que corresponde con mi trabajo y honestamente no creo que esto suceda. Hasta el día de hoy solamente me ha llegado una parte de todo el pago completo de mi trabajo que ya está hecho. Y hasta el día de ayer ellos han condicionado mi segundo pago a costa de firmar un contrato de confidencialidad. Raúl, básicamente lo que me dice ella es, acordamos 1.500 y de los 1.500 me han dado una pequeña parte. No están cumpliendo, ahora me tengo que Pero poner... no es una gran cantidad de dinero tampoco, Jordi. Fíjate, Raúl, que no lo es, pero al final para el papel que ella ha tenido, que era el papel de protagonista, pues oye, yo creo que está mal pagado, creo. Pero lo que estaba diciendo Lili el otro día es que cuando contratan una modelo, no necesariamente tiene que ser que te contraten para el papel de protagonista o que te contraten para un video musical. Pues Raúl, mira, fíjate que en estos días he estado con un artista mexicano que no puedo desvelar quién, lo hemos entrevistado en exclusiva aquí en el Parque El Retiro en Madrid. Le pregunté a este artista y le dije, oye, tenemos una duda que allí en el show se ha debatido, Raúl, Lili y yo aquí. Los artistas, cuando contratáis a una modelo, ¿sabéis quién contratáis? Y me dijo, por supuesto que sí. Y le dije, y en este caso Nodal, y es amigo de Nodal. ¿Cuánto es la cantidad que ella quiere que le paguen? La cantidad, hombre, pues dice que 300, 400 euros es muy poco, que le paguen 1.500, mira, 1.500 me pone aquí. Ok, entonces estamos hablando de una mujer que está pidiendo 1.500 euros y le están dando todo este tiempo en televisión por 1.500 dólares. Yo pienso que, y bueno, ojo, y después de todo lo que se está hablando, que no sabemos si es verdad, si es mentira, que Ángela Aguilar y Cristian Nodal podrían haber tenido una crisis debido a este video. Bueno, el otro día se vio a Cristian Nodal en la ciudad de Miami saliendo con otra mujer, entrando en un auto que no sabemos quién era. Hace unos días atrás salió esto, que estaban en la ciudad de Miami y aparentemente estaba esta mujer con él que no se sabe quién era. Pues yo pienso que yo si fuese Cristian Nodal, para evitar todo este escándalo, yo sí que se lo pagaría, Raúl. Yo creo que si ella acordó en que iba a hacer un video por los 400 euros. Hay un contrato. Debe de haber algo, un mensaje de ya hay un acuerdo. Es que hay un contrato, Lili. Mira, ya sea verbal, o sea, ¿me entiendes? Yo creo que ya hay un acuerdo. En esa época, cuando yo era modelo y que hacía también este tipo de videos, sí te hacen firmar un release y sí dice cuánto te están pagando. 1.500 y 400 dólares, créeme que para este tipo de personajes no es poco. Es lo que normalmente se paga porque al final no eres una figura conocida, no eres una figura tan importante. A lo mejor ahora, ya que estoy en Gordo y Flaca, puedo cobrar un poco más. Pero 1.500 y 400 euros por el papel que tuvo tampoco es poco para este tipo de trabajo. Bueno, hablando de Nodal, señores, y sus controversias, el famoso cantante volvió a encender las señales de que algo pudiese estar pasando en su matrimonio con Ángela Aguilar. ¿Por qué decimos esto? Porque ayer se ha presentado en Aguascalientes con el también controversial y mediático Cruz Martínez. Pero en esta ocasión, Ángela Aguilar no apareció por ningún lado, por lo que muchos cibernautas han comenzado a sacar cuentas de cuándo fue la última vez que se les vio a esta parejita junto y como sabemos, siempre estaba en los conciertos de Cristian Nodal, apoyándolo o cantando con él. Bueno, eso, señores, pues sumado a las declaraciones de Nodal hace un par de semanas donde decía que su matrimonio religioso con Ángela sería pospuesto por la inseguridad que se vive en Zacatecas. Esto ha hecho que la gente, o sea, que los rumores en vez de calmarse, la gente se ponga, exacto, que esto empeore y que diga, ¿dónde está nuestra querida Ángela Aguilar al lado de Nodal? La gente va a estar esperando esa foto, la gente va a estar esperando esa foto de ellos dos juntos y ojalá que estén bien, ojalá que esta modelo por no haberle pagado, porque se parezca a Casu, que no cause ningún problema en un matrimonio. Señores, a mí no me parece no creo que sea por eso. Una razón buena para esto.